Shalom Alejem, hermanos, una vez más, bienvenidos a la Parashá Masei, Jornadas. Esto va a estar en Números 33:1 al 36. Esta es la porción de la Biblia que se lee esta semana. La Haftará o la porción profética está en Jeremías 2:4 al 28. Y en Mateo 24:1, 25, 46 está el Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Y estas son las etapas del viaje de los israelitas cuando salieron de Egipto por divisiones bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. Números 33:1. Fueron 42 jornadas, hermanos, paradas que estuvieron dando ahí en los 40 años, antes de entrar a la tierra prometida. En la parte de las escrituras de esta semana, a menudo se combina con Matot, con la que vimos la semana pasada de las tribus. En el ciclo de la lectura de la Torá, describe todo el diario del viaje de los hijos de Israel. Moisés dio una crónica de todas sus paradas y comienzos en el camino desde la salida de Israel de Egipto. Moisés escribió sus lugares de partida, etapa por orden del Señor. Números 33:2. ¿Cuál fue el propósito de que Moisés hiciera una crónica tan precisa de todo el itinerario del desierto israelita de 42 viajes? Incluso podría parecer aburrido, monótono y repetitivo, ya que cada destino se menciona 2 veces. Así que el pueblo de Israel salió de Ramsés y acampó en Sucot, y salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el borde del desierto, y salieron de Etam y regresaron a Pi Hairot, que está al este de Baal-Zephón, y acamparon antes de Migdol. Números 33, 5 al 7. Sigue y sigue la lista de lugares con una duración de estancia de menos de 24 horas a días, meses e incluso años. Depende del lugar, ¿verdad? Ahora en Sucot, ese lugar que se llama Sucot, el padre Jacob, años antes había ido a ese destino y él bautizó esa ciudad con el nombre de Sucot. Y ahí fue la primera parada donde hicieron Moisés después de haber salido de Egipto a Sucot. Ya era un pueblo establecido, ya era más grande que cuando fue Jacob, era muy pequeño. ¿Okay? Ahora, en esta parashá Moisés nos está mostrando que la vida no es simplemente un destino final, sino una sucesión de destinos, cada uno de los cuales nos lleva hacia un cumplimiento progresivo de nuestro destino. En otras palabras, la vida no se trata solo del objetivo final, más bien se trata del viaje que tiene lugar a lo largo del camino. La historia judía siempre ha sido de movimiento a medida que recorremos nuestro largo y sinuoso camino de regreso a la redención. Es por eso que tal vez el pueblo judío ha sido llamado los judíos errantes, ya que han sido exiliados a las naciones durante 2 milenios, marcados por persecuciones que llevaron a incursiones más forzadas. Sin embargo, en esta generación el pueblo judío está regresando a la tierra permanentemente. De acuerdo a la profecía de Amós 9:15, plantaré a Israel en su propia tierra, nunca más para ser desarraigado de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Muy bien. Vemos cómo Israel ahora está establecido en Jerusalén también. Tienen la parte de Jerusalén, que es la que están tratando de dividir, ¿verdad? Pero cuenten que es la tierra del Señor. En la vida también estamos en un viaje. La pregunta que podemos hacernos sobre nuestro propio viaje personal es si nos estamos moviendo como un Jonás, tratando de escapar del plan de Dios para nuestras vidas, o estamos siguiendo la guía del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh. Dado que cada uno de nosotros está en un viaje espiritual, en nuestro camino con Adonai es útil volver a contar el camino que hemos tomado, con todos sus giros y vueltas, como lo hizo Moisés con los hijos de Israel. La lectura de esta porción de la Haftará de esta semana es una de las pocas partes proféticas que corresponden al calendario bíblico, en lugar de la propia parte de la Torá. También es una de las 3 partes leídas antes del 9 del mes judío de Av, que se llama Tisha B'Av, el 5 de agosto es más o menos en el agosto en los años, pero cambia. 3 Shabbats especiales caen entre el Shiva Asar Betamuz. Esas son 3 semanas de ayuno, y en un día del ayuno que recuerda cuando se rompieron las murallas de Jerusalén, y Tisha B'Av, que recuerda la destrucción del templo. Las Haftarot durante estas 3 semanas se llaman Telata,
de Puranuta, los 3 semanas de la aflicción. La lectura profética de esta semana cae en medio de las 3. En él el profeta Jeremías reprende al pueblo advirtiéndole que, como consecuencia de sus pecados, Jerusalén sería destruida y el pueblo enviado al exilio babilónico. Le estaba advirtiendo que iba a ser destruido el templo y que no iba a quedar nada. Lo sorprendente de este viaje, bueno, en este periodo de aflicción de 3 semanas también se le llama Bein Hamitzarim, que literalmente significa entre los estrechos. Este término también hace referencia al trabajo de parto y el parto cuando una mujer está en pleno trabajo de parto activo. Se dice que es un Bein Hamitzarim. Este es un momento crítico también llamado transición, cuando se espera que el trabajo de parto proceda al parto de un bebé sano. Sin embargo, si las cosas van mal, puede llevar a consecuencias terribles e incluso a la muerte para la madre, el niño o a ambos. Ahora, bueno, fue la primera destrucción del primer templo que Salomón había hecho. Nabucodonosor mandó a su hijo y derribaron las murallas de Jerusalén y el templo entre estas 3 semanas. Y cuando después se volvió a reconstruir el templo, años más tarde, 70 años después, empezaron las reconstrucciones. Y aún Herodes la construyó más grande. Pero en el año 70, después de Mashiach, fue destruido una vez más, pero esta vez por Tito, por los romanos. Y todo el templo fue destruido y no quedó nada. Pero este evento que pasó en el año 70 también pasó entre las 3 semanas de Tisha B'Av. Por eso, en el 9 de Av es que ellos han puesto el calendario, que ese día es el ayuno por los 2 templos que fueron derrumbados en esas fechas. Ahora lo que está hablando aquí acerca del parto está describiendo un punto de transición. Bein Hamitzarim, cuando Israel tuvo la oportunidad de arrepentirse, de alejarse de Dios y buscar ídolos, la negación, el rechazo de Dios por parte de Israel llevaron a su destrucción el 9 de Av, Tisha B'Av. Pero no solo sucedió una vez, como ya dijimos, sucedió 2 veces. Debido al pecado, tanto en el primer templo como en el segundo, fueron destruidos y la gente fue enviada al cautiverio. Sin embargo, nuestras propias transiciones en la vida no tienen que llevar a la muerte y la destrucción. Pueden llevar al nacimiento de una nueva vida a través de la fuente de vida. Pues sí, en el momento que la segunda vez es destruido el templo del Señor, entra la nueva vida de Yeshua, que ahora es la salvación por fe en Yeshua. Ya no es conforme a los sacrificios que se hacían en el templo. De hecho, los sacrificios que se hacían anualmente ya no tenían efecto, porque hay en el Talmud, hay una historia donde habla acerca de que las puertas del templo eran grandísimas, se necesitaban como 10 personas para abrirlas. Pero después de Yeshua, la muerte de Yeshua, hasta el año 70 son 40 años. Esos 40 años, las puertas se abrían por sí solas todas las noches y nadie sabía por qué. Pero hay una profecía que habla de que he aquí las puertas están abiertas y va a entrar tu destrucción. Estaba anunciando la destrucción del templo. También hay otras historias acerca del macho cabrío, que le amarraban un cordón para que ese cordón, cuando veían que se hacía blanco, es que ya habían sido perdonados sus pecados. Cuando quedaba rojo es que no habían sido perdonados los pecados. Desde el año 30 al año 40, todo el tiempo el listón rojo quedaba rojo, no se emblanquecía. Es decir, que ya no había forma de salvación a través o camino de sacrificio por medio de los sacrificios en el templo. Ahora era a través del sacrificio máximo y perfecto de Yeshua, HaMashiach. Ese era el camino nuevo. Y pasó por esto, Yeshua, por Bein Hamitzarim. Fue un momento crítico en su vida, un dolor fuerte de parto, un dolor tan que se llevaba tan mal que lo llevó a la muerte, pero de ahí a la resurrección y a la nueva vida, convirtiéndose a través de la fuente de vida. En el 586 fue destruido la primera vez, en el 70 después de Mesías fue destruido la segunda vez. En nombre de Dios para esta Haftarah
es la fuente del agua viva, Makor Mayim Hayim. A través del profeta Jeremías, Dios llama a su pueblo a recordar cómo se alejaron de su fuente de vida. Mi pueblo ha cometido 2 pecados. Me han abandonado la fuente del agua viva, Makor Mayim Hayim, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no pueden contener agua. Jeremías 2:13. Yeshua, en efecto, hizo una llamada similar cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. De hecho, en el último día de la fiesta de Sukkot, tabernáculos, Yeshua se puso de pie y se proclamó audazmente y dice a sí mismo como la fuente del agua viva. Pues dijo: si alguien tiene sed, deje que venga a mí y beba. El que cree en mí, como han dicho las Escrituras, de su corazón fluirán ríos de agua viva. Pero esto habló del Espíritu, a quien los que creían en el que iban a recibir. Juan 7:37-39. Cuando tenemos sed de más de Dios, Él nos da su Ruach HaKodesh, que es el único tipo de agua que sostiene la vida eterna. Cuando bebemos de su fuente de aguas vivas, no solo nos refrescamos, sino que su agua viva nos da la alegría y el gozo de la salvación. En nuestro viaje a través de la vida podemos llegar a muchos puntos de inflexión o transiciones, momentos en los que realmente somos como los Hamitzarim, entre los estrechos, al igual que con el trabajo de parto y el parto, el dolor puede ser insoportable. Pero estos tiempos no necesariamente tienen que terminar en la muerte. Yeshua, la fuente de las aguas vivas, ha prometido que cuando estemos entre los estrechos, podemos venir a Él en favor de alivio. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os daré descanso. Mateo 11:28. Si recibimos la fuente de las aguas vivas, Makor Mayim Hayim, durante nuestros tiempos turbulentos, como hicieron los israelitas durante sus 40 años de vagabundear, nosotros también podemos recibir una vida completamente nueva con una herencia eterna y responsabilidades en el reino de Dios. Olvídate de las cosas anteriores, no te detengas en el pasado. Mira, yo estoy haciendo algo nuevo, ahora surge, no lo percibes. Estoy haciendo un camino en el desierto y los arroyos en el páramo, para dar vida a mi pueblo, mi elegido, el pueblo que formé para mí mismo, para que puedan proclamar mi alabanza. En Isaías 43:18-21. En el judaísmo, el Bet Mikdash, el templo, a eso le llaman ellos el camino, la verdad y la vida. O sea que la forma de los sacrificios, eso es el camino, la verdad es hacer el sacrificio de tal manera y que eso nos da vida. Así es como ellos comprenden el Mishkan, el templo. ¿Sí? Pero Yeshua estaba diciendo que Él era la vida, que Él era la verdad, que Él era el camino. Muy bien. En el principio dice, era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En Juan 1. Luego vamos a demostrar ahorita cómo Yeshua es la Torah. A lo largo del Tanakh, en el Antiguo Testamento, el pueblo judío lee que la palabra de Dios en la Torah, los primeros 5 libros de Moisés, es todo lo que necesitan para vivir una vida justa y larga. Como está escrito, la Torah, palabra. La palabra es el camino. Pues la palabra es el camino. Jesús está diciendo, yo soy el camino. Enséñales los estatutos y las leyes, la Torah, y hazles saber el camino en que han de andar y la obra que han de hacer. Éxodo 18:20, ver también Salmo 119:1. El camino es andar y la obra que vamos a hacer. Ese es el camino, es la palabra, la Torah. ¿Sí? Bueno, aquí vamos ahora al hebreo. La enseñanza de hebreo. Cuando usted pone el 1 a unidad, tiene que decir Ehad. Y Ehad se escribe con la Aleph, la Het y la Dalet. ¿Ok? Y después vemos que la verdad, Emet, se escribe con Aleph, Mem y Tad. Después vemos que la vida, Haim, se escribe con la Het, la Yod y la Mem. Y después tenemos el camino, que se escribe Derek. Derek es con la Dalet, con la Resh y con la Kuf. Ahora, Kaf, perdón. Ok.
Si nosotros juntamos como los acrónimos que hacen los judíos, ¿verdad? Los acrónimos son palabras que usted hace una sentencia y escoge la primera letra de la palabra, por ejemplo. Por ejemplo, si yo soy Jaime Mirel, Jaime, yo voy a decir otra forma de decir mi nombre, pero en el acrónimo. Por ejemplo, yo puedo decir Juan fue Ala, y cada letra que vamos poniendo, la J, la A, de la primera palabra que se está pronunciando, eso va a formar una palabra, otra palabra totalmente nueva. Entonces, si tomamos la Aleph, que es para decir Emet, y tomamos la E, que es la Aleph, tomamos la Hei, la Het, que es para Haim, y tomamos la Derek, tomamos la Dalet, que es para decir la D. Entonces yo tengo las mismas palabras de y Hat una vez más. Entonces Yeshua lo que estaba diciendo, yo soy la verdad, la vida, el camino, yo soy el Ejad, yo soy el templo, yo soy uno con Dios, con ustedes, el Ejad, el único. Además está Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Adonai es uno, único. 1 Corintios 15:28. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sean todos una Ejad, una unidad. Es decir, Yeshua está salvando a todo el mundo, ¿verdad? A todas las personas que están siendo salvadas. Pero el Padre, Yeshua, va a llevar toda la salvación, todos los salvados, se va a presentar con el Padre, se va a unir al Padre, y todos los que estén juntos con Yeshua van a ser unidos con el Padre para hacer una unidad, una Ejad. Eso es lo que está diciendo ahí, porque todos van a ser sujetados al Padre y seremos uno con Él. Amén, hermanos. Esta fue la parashá Masei. Así que bendiciones y espero que haya sido bendición para sus vidas. Shalom.